Capítulo 1. Planificación. El arte de vencer antes de luchar. Imagínate en la China antigua, hace más de 2500 años. Las llanuras están cubiertas de niebla matinal, el viento trae el olor de humo de las aldeas, y ejércitos se preparan para enfrentarse. No hay teléfonos, no hay satélites, no hay tecnología moderna. Solo generales, soldados, caballos y el instinto humano de sobrevivir y conquistar. Es en este escenario que surge Sun Tzu, un estratega que cambia para siempre la forma de pensar sobre guerra, liderazgo y poder. El primer capítulo de su obra maestra, El arte de la guerra, no habla sobre espadas o lanzas, sino sobre algo mucho más importante: la planificación. Para Sun Tzu, la guerra ya está decidida antes incluso de que la primera flecha sea lanzada. Quien planifica bien vence. Quien planifica mal está derrotado antes de luchar. Y esto no es solo filosofía militar, es una lección que sirve para cualquier área de la vida: negocios, política, relaciones y desarrollo personal. Sun Tzu comienza destacando que la guerra es un asunto de vital importancia para el Estado. Es cuestión de vida o muerte, el camino para la supervivencia o la ruina. Por eso, es algo que debe ser estudiado con la máxima seriedad. Aquí ya tenemos una lección poderosa. Todo lo que es decisivo para tu futuro necesita ser planificado y analizado con profundidad. Descuidar la planificación es abrir camino para el desastre. Los 5 factores fundamentales. El maestro entonces presenta los 5 factores que deben ser evaluados antes de cualquier conflicto. Son ellos: Tao, el camino; clima, terreno; comando y doctrina. 1. Tao. El camino Tao es un concepto profundo en la filosofía china. En el arte de la guerra, Sun Tzu usa el término para referirse a la armonía entre gobernante y pueblo, o entre líder y liderados. Cuando hay Tao, el pueblo confía en su gobernante y lo sigue sin dudar, incluso frente a peligros mortales. Imagina un ejército cuyo general es respetado, admirado e inspira lealtad. Esos soldados lucharán con coraje, porque creen que están en una causa justa. En contraste, un ejército que no confía en su líder se derrumba en la primera señal de dificultad. Aplicación moderna. En una empresa, Tao significa alinear al equipo en torno a una visión clara. Empleados que creen en la misión de la empresa trabajan con más dedicación y superan obstáculos. Sin ese alineamiento, cualquier crisis interna puede llevar al fracaso. 2. Clima. En la China antigua, el clima podía definir el resultado de una batalla. Estaciones del año, lluvias, viento y niebla eran factores críticos. Un ejército mal preparado para el invierno podría ser aniquilado sin siquiera enfrentar al enemigo. Sun Tzu nos enseña que debemos considerar factores externos incontrolables y prepararnos para ellos. Hoy, clima puede ser entendido como el contexto externo: economía, mercado, humor de la opinión pública. Ignorar esos factores es luchar contra fuerzas mayores que tú. 3. Terreno. El terreno es donde la batalla ocurre. Sun Tzu sabía que luchar en un valle, en una montaña o cerca de un río hacía toda la diferencia. Él enfatiza que conocer el terreno mejor que el enemigo es una ventaja decisiva. Para nosotros, el terreno puede ser el ambiente de negocios, el nicho de mercado o incluso el escenario político. Dominar el mapa antes de actuar significa reducir riesgos y encontrar oportunidades ocultas. 4. Comando. El general debe poseer sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Estas son las cualidades que inspiran respeto y hacen que los soldados sigan órdenes sin dudar. En la vida real, comando es tu liderazgo, tu capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión, inspirar confianza y actuar con integridad. Un líder que pierde el respeto de su equipo pierde la guerra, incluso si tiene recursos abundantes. 5. Doctrina. Doctrina significa organización, logística y disciplina.
es garantizar que los suministros lleguen al campo de batalla, que los soldados estén entrenados y que la jerarquía sea respetada. En un proyecto moderno, es el equivalente a procesos bien definidos, sistemas funcionando y comunicación clara. Sin doctrina, incluso un ejército poderoso se convierte en una banda desorganizada. La fuerza del diagnóstico Sun Tzu afirma que, comparando estos 5 factores entre 2 ejércitos, es posible prever quién saldrá victorioso. Esta es una idea poderosa. La victoria es previsible cuando conocemos las variables involucradas. Él entonces propone 7 preguntas de evaluación. ¿Cuál gobernante tiene el Tao? ¿Cuál general es más capaz? ¿Quién tiene las ventajas del clima y del terreno? ¿Quién posee disciplina más rigurosa? ¿Cuál ejército es más fuerte? ¿Quién tiene oficiales y soldados mejor entrenados? ¿Quién administra recompensas y castigos con justicia? Al responder estas preguntas, un comandante consigue prever el desenlace de la guerra antes de que comience. Capítulo 1. Planificación. El arte de vencer antes de luchar. Al entender los 5 factores y las 7 preguntas de Sun Tzu, queda claro que la guerra para él es menos sobre fuerza bruta y más sobre inteligencia estratégica. En este segundo bloque, vamos a sumergirnos en las aplicaciones de esos conceptos, mostrando cómo se probaron verdaderos a lo largo de la historia y cómo aún son relevantes hoy. Ejemplos históricos de planificación exitosa. La batalla de Wandu, 200 d. Cristo. Uno de los mejores ejemplos de la aplicación de las ideas de Sun Tzu es la batalla de Wandu, durante el período de los 3 reinos en China. El general Cao Cao enfrentaba a Yuan Shao, un enemigo con un ejército mucho mayor. Yuan Shao tenía más soldados, más recursos y más aliados, pero le faltaba disciplina, comunicación eficiente y liderazgo unificado. Cao Cao, con tropas inferiores, usó planificación meticulosa. Él conocía el terreno, atacó los puntos débiles de la logística enemiga e incendió los depósitos de suministros de Yuan Shao. Resultado: el ejército mayor colapsó y Cao Cao venció. Aquí vemos la fuerza de los factores de Sun Tzu. Tao. Cao Cao mantenía lealtad de sus tropas. Comando. Era un general astuto y disciplinado. Terreno y logística. Escogió bien el campo de batalla y cortó suministros del enemigo. La lección es clara. El tamaño no garantiza victoria. La planificación garantiza. Termópilas y la psicología del Tao. En Grecia, en 480 a.C., el rey Leónidas de Esparta enfrentó el poderoso ejército persa de Jerjes en las Termópilas. Incluso en número muy inferior, los espartanos resistieron por días, gracias a la moral elevada y al terreno escogido, un desfiladero estrecho que neutralizó la ventaja numérica del enemigo. Aunque Leónidas cayó, su sacrificio unió las ciudades-estado griegas y llevó a la victoria griega posterior. Aquí vemos el Tao en acción, la armonía entre líder y liderados que inspira coraje y determinación. La campaña de Aníbal siglos después, Aníbal Barca, general cartaginés, cruzó los Alpes con elefantes para atacar Roma por sorpresa. Él entendía el valor del clima y del terreno, usándolos a su favor. En Canas, 216 a.C., Aníbal cercó al ejército romano y causó una de las mayores derrotas de la historia de Roma. Esos ejemplos muestran que Sun Tzu no hablaba en abstracciones. Sus ideas funcionaron para generales de todas las épocas y continentes. Aplicaciones modernas, más allá del campo de batalla negocios hoy, empresas que aplican los principios de Sun Tzu vencen competidores mayores. Mira el ejemplo de Apple en los años 2000. Era menor que Microsoft y otras gigantes, pero tenía Tao, una comunidad leal de fans, comando visionario, Steve Jobs y estrategia precisa. Al lanzar el iPhone, cambió completamente el terreno de la industria. Política, campañas electorales siguen los 5 factores. Tao, conexión emocional con el pueblo, clima, momento político favorable, terreno, base electoral y regiones clave, comando.
liderazgo del candidato, doctrina, equipo de campaña bien organizado. Líderes que descuidan alguno de esos puntos suelen perder apoyo. Desarrollo personal. La planificación es esencial también en la vida individual. ¿Quieres cambiar de carrera? ¿Quieres abrir un negocio? Sun Tzu diría, analiza tu terreno, mercado. Entiende el clima, oportunidades. Fortalece tu doctrina, disciplina y rutina. Mejora tu comando, habilidades de decisión y alinea tu Tao, propósito. Las 7 preguntas. Un checklist para decisiones. Vamos a profundizar las 7 comparaciones de Sun Tzu, pues ellas son una verdadera guía de diagnóstico. ¿Cuál gobernante tiene el Tao? Quien tiene al pueblo de su lado vence más batallas sin luchar. En negocios, es la marca que crea comunidad. ¿Cuál general es más capaz? El liderazgo es crucial. No basta ser carismático. Es necesario ser estratégico y disciplinado. ¿Quién tiene las ventajas del clima y del terreno? Una idea excelente en el momento equivocado fracasa. Sincronizar acción con contexto es vital. ¿Quién posee disciplina más rigurosa? Ejércitos indisciplinados se desorganizan en el caos. Empresas sin procesos colapsan bajo presión. ¿Cuál ejército es más fuerte? Fuerza no es solo números, es moral, preparación física, tecnología y motivación. ¿Quién tiene oficiales y soldados mejor entrenados? Entrenamiento crea reflejos. En crisis, actúas en automático. Preparación es victoria anticipada. ¿Quién administra recompensas y castigos con justicia? La moral de un grupo depende de justicia clara. Si las reglas no son justas, la cohesión se pierde. La narrativa de la planificación Sun Tzu, al escribir el capítulo 1, parecía hablar con generales del futuro. Su tono es directo y pragmático. Quien planifica bien vence, quien planifica mal pierde. No hay espacio para suerte, improviso o esperanza ciega. Él también enfatiza el papel del engaño estratégico. La planificación incluye disimulación. Hacer que el enemigo crea en una cosa mientras preparas otra. Para Sun Tzu, vencer sin luchar es la forma suprema de victoria. Y eso solo es posible con una planificación tan bien hecha que el enemigo se rinde antes incluso de luchar. Capítulo 1. Planificación. El arte de vencer antes de luchar. Bloque 3. Parte 3 de 3. Llegamos al desenlace del primer capítulo de El arte de la guerra. Ahora que ya entendiste los 5 factores y las 7 preguntas de Sun Tzu, es hora de sumergirse en el aspecto más fascinante de la planificación, la mente del estratega. Sun Tzu nos enseña que planificar no es solo hacer listas o prever recursos. Planificar es entrar en la mente del enemigo, entender sus puntos fuertes y débiles, y crear escenarios donde tú controlas todas las variables posibles. Es un juego psicológico, donde el vencedor es aquel que ve más lejos. El poder del engaño. Una de las frases más famosas de Sun Tzu es, toda guerra está basada en el engaño. Esto puede sonar antiético a primera vista, pero el maestro explica, el engaño estratégico no es trampa gratuita, es herramienta de protección. Si puedes vencer sin derramar sangre, esa es la victoria más noble. El engaño puede asumir varias formas. Hacer que el enemigo crea que estás débil cuando estás fuerte. Simular desorden para atraer al enemigo a una trampa. Ocultar tu verdadera intención hasta el momento exacto. Este principio también sirve fuera del campo de batalla. En el mundo de los negocios, las empresas muchas veces lanzan prototipos falsos para confundir a los competidores o cambian fechas de lanzamiento para proteger secretos industriales. En el ajedrez, los maestros sacrifican piezas para atraer al oponente a una posición desfavorable. El elemento tiempo. La planificación involucra tiempo. No solo el tiempo cronológico, sino el tiempo estratégico. Saber cuándo actuar. Un ataque bien planificado en el momento equivocado es un desastre. Un plan moderado ejecutado en el momento perfecto puede generar victoria aplastante.
Sun Tzu sugiere que el estratega es como un agricultor. Siembra en el momento correcto, espera la maduración y cosecha en el tiempo adecuado. No se precipita. En el mundo moderno, esto significa saber esperar el mercado correcto, el momento correcto para hacer una inversión, o incluso el momento correcto para hablar. Las personas sabias entienden que el silencio, muchas veces, es parte de la planificación, la psicología del adversario. Otro aspecto esencial del capítulo 1 es el estudio psicológico del enemigo. Sun Tzu insiste en conocer al adversario tan bien como a ti mismo. Él afirma, si conoces al enemigo y a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Esto va más allá de la simple recolección de información. Es entender motivaciones, miedos, ambiciones. En negociaciones, significa descubrir lo que la otra parte realmente quiere. En política, significa saber qué banderas movilizan al pueblo. Un buen estratega es casi un psicólogo. Observa comportamientos, identifica patrones y prevé reacciones. Planificar sin ese conocimiento es actuar a ciegas. Si has llegado hasta aquí, significa que has ido un paso por delante del 99% de las personas. Entiendes que la victoria empieza con la mente y la planificación. Ahora es el momento de aplicar estas lecciones de inmediato a tu vida diaria. Así que suscríbete al canal ahora, dale a me gusta y acompáñame en el capítulo 2, donde descubriremos nuevas estrategias poderosas que transformarán tu forma de afrontar los desafíos. La próxima batalla comienza ahora y estás listo.